12 de mayo del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. En las naciones modernas es muy común que haya legaciones diplomáticas y embajadas. En todos los países tenemos a los embajadores y a los cónsules de otras naciones que representan al soberano y los intereses de aquellas otras naciones en nuestra patria. Y suele ser una celebración muy solemne la entrega de credenciales. Cuando un nuevo embajador viene a nuestro país, se acerca a saludar al jefe del Estado y presenta allí el documento que le acredita como embajador del país que lo envía. El embajador es tratado con enorme respeto, porque no es solamente a su persona a quien se recibe, sino que en él se recibe a toda una nación a quien él representa y al soberano, a la autoridad suprema de esa nación. Pues Jesús ha querido también tener sus embajadores en el mundo, sus enviados. Y estos fueron, en primer término, los apóstoles y después de ellos sus sucesores, que son los obispos. Cuando un obispo se dirige a nosotros, porque nos preside la Eucaristía, porque escribe una carta pastoral para quienes somos sus fieles, es al mismo Cristo a quien acogemos a través de su ministerio. Es al mismo Cristo a quien este obispo representa. Y esto nos ayuda a mirar a estos mensajeros de Jesucristo, enviados suyos, con mirada de fe. Lo que más importa no es si es joven o mayor, si es muy entretenido o nos resulta cansada su predicación, sino que nos hace presente a Jesucristo. Es un emisario, es un mensajero, es un embajador, y acogiéndole a él, acojo a Jesucristo. Todos los signos distintivos con los que el obispo viene vestido nos ayudan a reconocer en él al Señor. Lleva un solideo en la cabeza que de alguna forma nos ayuda a entender que es una persona consagrada a Dios, dedicada solo a Dios. Lleva una cruz pectoral sobre el pecho que nos ayuda a entender que viene en nombre de Cristo. Lleva en su mano un báculo en la celebración de la Eucaristía porque hace presente a Cristo buen pastor. Se pone también en la Santa Misa la mitra, que es ese sombrero, ese gorro que nos ayuda a reconocer en él a un maestro, a un doctor de la fe cristiana. Y el obispo lleva en la mano un anillo, el anillo de sucesor de los apóstoles, el anillo que le identifica como un eslabón más de esa cadena de la sucesión apostólica que comenzó cuando Cristo escogió a los primeros apóstoles. Hoy Jesús nos decía en el Evangelio: el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y por eso acogemos a nuestro obispo siempre en la parroquia con tanto afecto, con delicadeza, con fe, con mirada de fe, reconociendo que al abrirle la puerta a él, le estamos abriendo la puerta al mismo Jesucristo. Pero al mismo tiempo hay un mensaje para nosotros, sacerdotes, enviados de Dios, en este Evangelio que hemos escuchado. Y es que Jesús decía: el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Y antes nos había dicho el Evangelio que todo este discurso lo hizo Jesús cuando terminó de lavar los pies a sus discípulos. Esto nos ayuda a ejercer nuestro ministerio, nuestra vocación, al estilo de Cristo. Es decir, con humildad, con ese reconocimiento de nuestra propia pobreza y debilidad,
sin creernos nada, sin mirar a nadie por encima del hombro, sin ese clericalismo del que el Papa Francisco nos previene tanto en estos últimos años. El que es enviado de Cristo ha de ser acogido por los demás como al mismo Cristo, pero precisamente por eso ha de portarse con los demás como el mismo Cristo, con dulzura, con delicadeza, con ternura, con la caridad pastoral, que es el amor que un pastor ha de tener por sus ovejas. Hoy es una ocasión preciosa para darle gracias al Señor por sus enviados en el mundo y para pedirle al Señor que a estos enviados nos ayude a ser conformes a su corazón, que reflejemos siempre el corazón bondadoso de Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.